Hola, ¿qué tal, Gilberto? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, tranquilo, después de haber tomado mi café. Sí, ¿verdad? No, pues yo también ya me tomé mi café, pero como que me falta otro. Gilberto, te me haces conocido. Tú tienes un canal, ¿verdad? No, no tengo absolutamente ningún canal, pero sí O no sé de dónde sigo te he algunas veces. visto. La vez pasada estabas conversando con Jesús Ferreira acerca del debate que iba a haber acerca de Jesucristo como el Mesías. Ah, Yo ok. entré por unos momentos y ahí creo que Ah, sí, sí, por creo que primera sí. vez pudimos, Creo exacto, que estar en entraste y, una misma cámara. ajá, hiciste un comentario, ¿no? Sobre ese tema de los judíos que no aceptan al Mesías y algo así recuerdo que se trató, Sí, ¿no? exacto. Nosotros, como católicos, no decimos que es lo mismo la purificación ritual de la mujer después de que ha dado a luz a su primogénito. No estamos diciendo que eso sea lo mismo a un bautismo. Lo único que sí resalté es que sí hay algo en común, sí hay un común denominador entre una purificación ritual de la mujer y un bautismo, que los dos son rituales y los dos son para purificación, pero yo no estoy diciendo que son lo mismo. No estoy diciendo que son idénticos o que son lo mismo. Lo único que estoy haciendo es mostrar cómo no se sigue o no es lógico pensar que porque alguien se somete a una purificación significa que había pecado en esta persona. Entonces, Cristo se sometió a un bautismo que era un ritual de purificación, pero no porque tenía pecado, sino para cumplir toda justicia. Dice, y cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está mandado en la ley del Señor. Entonces, cuando Juan el Bautista le dijo, pero ¿por qué vienes tú a mí? Yo necesito al contrario que tú me bautices a mí. Jesús dijo, deja por ahora, permite que esto suceda para que se cumpla toda justicia. Aquí de manera semejante dice, porque está mandado en la ley del Señor. Entonces es para cumplir la voluntad de Dios, pero no es porque había pecado en la Virgen, de la misma manera que no había pecado tampoco en Jesús. De hecho, hay personas que no son cristianas y ellos usan eso como un argumento contra la fe cristiana. Dicen, a ver, dices que Jesús era sin pecado, pero entonces, ¿por qué va a la predicación de Juan el Bautista, que llamaba a los pecadores al arrepentimiento? ¿Y por qué va él y se somete al bautismo cuando se supone que no tenía pecado? Entonces, obviamente, hay una respuesta de la misma manera. ¿Por qué la Virgen cumple con la ley de Moisés? ¿Por qué cumple con la ley del Señor? Porque era una mujer justa, piadosa, y ella cumple con lo que Dios había revelado en la ley, pero no porque tuviera pecado. Eh, Jesús también cumplía con toda la ley, pero no significa que era pecador, significa que era justo. O sea, cumplir con la ley no te hace pecador. Cumplir con la ley o con la justicia de Dios te hace justo, te hace piadoso. No, ok, en la ley Ujú. estaba el pecado, la inmundicia, el pecado y la inmundicia. Estos requerían limpieza delante de Dios. ¿Por qué? Como en el mismo pasaje, lo llama inmundicia. La inmundicia necesitaba una purificación. La inmundicia, vamos a tomar la misma, en la menstruación. Se derramaba sangre al menstruar y para Dios le llamaba inmundicia, pero Dios para limpiar a la persona delante de sus ojos le mandó a hacer el mikvah, ¿ok? Para el derramamiento de sangre a dar a luz, Dios la manda a hacer un sacrificio de expiación y la impureza demoraba más tiempo. Cuando se cumplía este tiempo, se hacía el sacrificio de expiación. A la hora que uno cataloga la razón del porqué del sacrificio para poder ser purificado, porque el verso 8 dice, las dos tórtolas o palominos, uno para la expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. O sea, ella tenía que presentarlo para que el sacerdote la purificara y fuera limpia delante de los ojos de Dios.
En este ritual era donde estaba la fe judía de que existía el perdón de Dios cuando se hacía el ritual de la expiación. Si uno analiza el ritual de la expiación, era para tener una víctima que por ella fungiera de intermediario para limpiarla delante de los ojos de Dios. Entonces, al momento que nosotros aplicamos la ley, como dice el pasaje, de acuerdo a la ley, ella consideró que necesitaba ser limpia de algo que delante de los ojos de Dios no era bien visto. Bueno, eso es una interpretación que tú estás haciendo, ¿no? Esto último, esto... No me refería a la primera parte de tu comentario, porque sí, la ley sí demanda que toda mujer que da a luz a su primogénito, sí, pero no me refería a esa parte. Me refería a la segunda parte, donde ya decías tú que ella, o sea, la Virgen, consideró que necesitaba ser limpia de esta inmundicia, pero en un sentido de que había pecado o había mancha en ella. Eso ya... Que había pecado o que había mancha no estaba incluido en la interpretación. En la interpretación está el motivo de por qué ella caminó con su esposo y su hijo hasta el templo. Sí, yo sé, porque pero... tenía que presentar su ofrenda. Sí, yo sé, pero lo mismo podemos decir de Jesús. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Te pregunto. O sea, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Ese es el de Juan. Pero acuérdate que Jesús nació como judío. Sí, yo lo sé. Pero no, ahorita no me quiero ir a las otras purificaciones de los judíos. A ver, tú ya respondiste que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Pregunto yo, ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse? Jesús no tenía de qué arrepentirse y tampoco Jesús tenía ninguna tórtola que llevar. Okay. Jesús, sí, yo sé, pero para... Gilberto, para no salirnos del tema, entonces me acabas de responder que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, sin embargo, para cumplir toda justicia, Él se somete. Claro, ok, claro. Si esto lo podemos entender sobre Jesús, entonces, ¿por qué tendríamos objeción entender que la Virgen también para cumplir con toda justicia, cumplir con el mandato del Señor, también se habría sometido a una purificación a pesar de que ella no tenía mancha y no tenía pecado? Porque ya esa sería tu interpretación, no de acuerdo a la exégesis del... No, yo sé qué es lo que creo, pero yo te pregunto que a nivel lógico, o sea, no te estoy diciendo que si estás de acuerdo con mi creencia católica, a nivel lógico, ¿cuál sería tu objeción lógica cuando tú analizas que Jesucristo, siendo sin pecado, se somete a un ritual que era para purificación, era para arrepentimiento? Pero la Virgen no pudo haber hecho lo mismo, que ella siendo sin pecado también se sometió para cumplir con la ley del Señor a este ritual de purificación. O sea, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿Por qué Jesús sí, pero la Virgen no? ¿Por qué Jesús sí se somete al ritual del mikvah o del bautismo sin tener pecado? Porque Jesús le dice a Juan, deja que se cumpla todo lo que la ley requería. Pero no lo puedo asociar con la Virgen María porque ella sí está cumpliendo la ley y no puedo, digamos, añadir de que en ella no había pecado cuando ella está aceptando una purificación. ¿Me explico? Yo lo que tengo que hacer es, lógicamente, darle el valor al texto, al pasaje, de qué es lo que está sucediendo. Ella está yendo al templo para presentar su ofrenda. Cuando una persona judía hace eso, es porque está aceptando que tiene una culpabilidad que tiene que limpiar ante los ojos de Dios. Entonces, cuando la misma persona lleva su ofrenda ante el sacerdote, es porque la persona tiene conocimiento de lo que tiene que limpiarse, ya sea el sacrificio o el ritual que tenga que hacer. Entonces yo no podría considerar tu posición. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando de que María reconoció que ella estaba impura ante los ojos de Dios y necesitaba limpiarse como toda judía. Muy bien. Bueno, el detalle está de que lo mismo que tú dijiste sobre Jesús, que lo hizo para cumplir con la justicia de Dios, es la misma razón por la que se nos dice que está mandado en la ley del Señor. En ningún momento Lucas nos informa de tu interpretación. Lucas no nos dice que es que ella tenía pecado, estaba inmunda y por lo tanto necesitaba hacer. No, dice como está mandado. O sea, ella lo hizo porque es un estatuto, es algo que Dios estableció.
Entonces ella en obediencia es que se somete a este ritual. Ella pudo haber pensado, bueno, yo sé que Dios me ha dado unas gracias y yo sé que no tengo mancha, pero ella se somete. Jesús, obviamente, Jesús está a otro nivel, pero también en él, humanamente, no había pecado en él, no había mancha. Sin embargo, se somete a un ritual que por tu propia confesión, Gilberto, es un ritual de purificación para arrepentimiento de pecados. Por eso Juan dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo quieres que yo te bautice? Tú no deberías de estar siendo un candidato para bautismo. Al contrario, yo necesito, Jesús, que tú me bautices con el Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿qué dice? Deja que ahora suceda. Déjalo ahora porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y aquí también estamos viendo lo mismo. Ahora, yo te quiero presentar. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No me refiero, no estoy diciendo que no es lo mismo, o sea, no estoy diciendo que es lo mismo el bautismo de Juan que esta purificación de la mujer. No estoy diciendo que son idénticas, pero las dos envuelven una inmundicia, es un ritual, y las dos son un ritual de purificación. Y Jesús no tuvo pecado. Pero no, es que ese no, te voy a decir por qué no es lo mismo. Okay. No es lo mismo. Jesús no tuvo pecado. Él nunca fue al templo a entregar una ofrenda por expiación, como lo hizo María. María fue al templo a entregar una ofrenda por expiación. Esas son las dos diferencias. El mikvah o el lavamiento era, digamos, por la eyaculación en el sueño nocturno. Y el joven tenía que ir al río y bañarse en la tarde para poder ser limpio. ¿Ok? La joven judía al momento de menstruar tenía que en la tarde o cuando terminaba su día debería estar 8 días y después entonces hacer el mikvah. Pero cuando alguien hace un sacrificio de expiación, es algo totalmente diferente. Cuando alguien hace un sacrificio de expiación y considera que tiene que ir a purificarse, digamos, María da el testimonio de que ella derramó la sangre y estuvo 30 días esperando ese momento para ir a entregar las tórtolas. Entonces, no fue porque ella hizo un pecado, dice, bueno, vamos a decir, un pecado mortal, hizo un pecado y pecó contra Dios. No, María simple y sencillamente, naturalmente, como humana, sangró a la hora de dar a luz a Jesucristo. Y por ese derramamiento de sangre, en Levíticos 12, le ordena a la mujer, o sea, no es un pecado, digamos, que yo robé y me gusta robar y continúo robando. No, es simple y sencillamente sangrar cuando se pare. Eso, entonces, pero esa sencillez ante los ojos de Dios estaba nublada, o sea, no te veo, tienes algo encima de que no te veo. Pero por eso la palabra que se usa es inmundicia. O sea, cuando Dios utiliza esta palabra y necesita no solamente eso, sino purificación o limpieza, es que se necesita, ¿no? Digamos, el dogma necesita explicar este pasaje, el dogma necesita explicar esto, pero no lo explica, porque eso decir, bueno, es que Jesús se bautizó, no explica el sacrificio de expiación. Y si ella en algún momento de su vida hizo sacrificio de expiación, digamos, desde el punto de vista católico, solamente lo hizo una sola vez porque solamente dio a luz a Jesucristo. Pero desde el punto de vista protestante, según Mateo 13:53, los hermanos de Jesús y las hermanas, tú sabes que nosotros pensamos que ella tuvo más hijos. Cada vez que dio a luz, tuvo que hacer el sacrificio de expiación. Entonces, de forma para que el cristiano, ya sea católico o ya sea protestante, comprenda acerca de lo que es las tradiciones, tanto judías como católicas y protestantes, a la hora de explicar esto. Sí, pero ¿cuál sería tu conclusión? Que como la Virgen se sometió a esa purificación ritual, ¿cuál es tu conclusión? ¿Que ella entonces tenía pecado? No pecado, sino que la inmundicia de derramar sangre cada vez que daba a luz, bueno, vamos a decir una. ¿Por qué? Porque la ofrenda posterior del nacimiento de Jesús, acuérdate que la ofrenda de expiación es su hijo. Entonces, posteriormente, toda inmundicia, todo pecado,
toda inmoralidad, todo lo que se vaya a pedir perdón recae sobre la ofrenda del Hijo. Me explico, y eso sería después de ahí, después de Jesucristo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esa inmundicia, todo lo que la ofrenda de expiación requería para la mujer y el hombre ser limpios en cualquier ritual, recae en el sacrificio de Jesucristo. Que ahí es donde nuestras fe se juntan y creen que Jesucristo cargó todo pecado, toda inmundicia, todo. Ok, entonces estoy un poco confundido, porque si por un lado tú no estás diciendo que la Virgen María, al haberse sometido a esa purificación ritual después de haber dado a luz, si estás diciendo que no significa que ella sea pecadora, entonces ¿por qué no aceptas el dogma de que la Virgen fue sin pecado? No entiendo. Ok, lo que entiendo es lo siguiente. Nosotros entendemos como purificarse delante de Dios con un ritual, ya sea de lavamiento de mikvah en el Antiguo Testamento, ya sea el sacrificio de expiación. Con estos, nosotros entendemos de que la persona, ya sea por impureza o por pecado, necesitaba pedirle perdón a Dios, que era el sacrificio de expiación, que ya fue lo que hizo. Entonces, lo correcto para decir es que la Virgen María le pidió perdón a Dios con el sacrificio de expiación. Hasta que Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, ella reconocía que delante de Dios tenía que pedirle perdón para su purificación y limpieza de algo que Dios había constituido impuro para él. Es impureza para Dios. El pecado es errar al blanco. La impureza para Dios es algo que Dios considera que él no acepta y necesita sacrificio. Por eso, pero entonces eso que en tu mente, ¿qué significa? ¿Que la Virgen María no pudo haber sido concebida sin la mancha del pecado y permanecer sin pecado durante toda su vida? O sea, mi mente puede aceptar que María no pecó. Vamos a decir, María no pecó y halló gracia ante los ojos de Dios por no pecar. Pero mi mente también me dice que María fue impura. ¿Tu mente podría aceptar María fue impura y necesitaba ser purificada? Bueno, si se entiende en un sentido ritual, como lo establece la ley, sí, siempre y cuando no se afirme que ella tenía mancha de pecado o que ella llegó a cometer algo desagradable a Dios. Pero es cierto, sí, o sea, ella sí se sometió a un ritual de purificación, pero no se debe entender que había mancha en ella, que había mácula, que había pecado. Es como Jesús. Jesús se sometió a un ritual de purificación, al bautismo de arrepentimiento de Juan, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Ni un cristiano lo puede negar. Pero no se sigue que debamos entender que en Jesús había mancha, que en Jesús había pecado y que había algo que tenía que ser arreglado, ¿no? Para que Dios lo aceptara. ¿En Jesús había impureza? No, jamás. No, no, no. Bueno, en María sí había. Si te refieres a que ella se sometió a una purificación ritual, No, no, someterse no a había. la purificación, Ok, someterse a la purificación, digamos, ok. ritual sería Creo que ya, limpiarse. creo que ya vi entonces dónde es donde estás batallando. Creo que ya me di cuenta. Es que la verdad estaba yo batallando para ver dónde estabas. Por eso te hacía preguntas, ¿no? Para ver dónde está con qué estás batallando, pero creo que ya lo detecté. Am, sí, mira, hay un detalle. Tú te imaginas que el parto de la Virgen es un parto ordinario. Entonces, como tú te imaginas que es un parto ordinario, se sigue, obviamente, que todo lo que se dice de un parto ordinario le aplicaría, en este caso, a la Virgen. Pero ahí el error está en la premisa. ¿A qué me refiero? El error está en la premisa de pensar que el parto de la Virgen fue un parto ordinario, porque no lo fue. En el parto de la Virgen fue no solamente es de que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, como seguramente tú crees que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Claro. Ok, pero no solo eso, Jesús nació también de una manera milagrosa. En el parto de la Virgen no hubo derramamiento de sangre, no hubo esta inmundicia ritual de la que tú nos has estado hablando. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que por ahí estás batallando. Tú te imaginas que el parto de la Virgen fue ordinario con derramamiento de sangre y eso no es así. Fue un nacimiento milagroso. ¿Qué data puedo yo analizar para saber que la data que tengo dice que ella fue al templo
a pagar una ofrenda de expiación. Cuando alguien hace eso es porque pasó lo que tenía que pasar. Ella no hubiera tenido que hacer el sacrificio, sino derrama sangre. Uno. La otra data que yo puedo analizar es que dice que Jesús, dice el apóstol Juan, que él vino en carne. El que niegue esto, vamos a decir, la carne. ¿Qué es la carne? Él vino en carne. Era un niño que pesaba de 6 a 9 libras. Y como era Jesús, yo digo que pesaba las 9 libras. Y parir un niño de 9 libras es natural. ¿Me explico? Entonces, ¿qué data puedo analizar yo para decir que ella no sangró? Ese sería el punto. Okay. Poder entonces, pero sí, eso poder considerar la interpretación católica. sí. Por eso es que no podemos interpretarlo. Claro, eso tiene una respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo yo encontrar información para que yo pueda aprender que el parto de la Virgen fue un parto extraordinario, que no fue algo ordinario como el de cualquier otra mujer? Eso se encuentra en la tradición. Si tú revisas a los padres de la iglesia, te van a decir que Jesús nació sin que la Virgen haya experimentado dolor, y se entiende pues que no hubo derramamiento de sangre. Recientemente salió una pintura donde... ¿Eso sería la interpretación del comentario de la tradición? ¿O porque dijiste se entiende? No, o sea, es así como se presenta. La iglesia siempre ha creído que el parto de la Virgen fue indoloro, fue sin dolor, y que no hubo, no sucede como en otro parto donde hay dolor, donde hay un desgarre y hay un derramamiento de sangre. No disculpa que te interrumpa, pero es que eso no lo comprendo. Cuando ustedes dicen la iglesia siempre ha creído, digamos, nosotros como somos sola escritura, nosotros tenemos una tradición también, pero es la tradición escrita, que es la data que nosotros analizamos para nuestras interpretaciones. O la filosofía que hacemos es en base a la hermenéutica de la data que analizamos, que vendría siendo el primer siglo. Cuando uno trabaja lo que son las tradiciones, como por ejemplo la tradición de los islamitas o el Islam, lo más cercano a los hechos, la tradición más cercana a los hechos es lo más claro, lo más puro, lo más sin tanta brusca, sin tanto comentario añadido. Los musulmanes tienen la suna de Muhammad. Los judíos tienen, como decía en estos días, tienen el Talmud y la Mishnah. Pero cuando la Iglesia Católica menciona a sus padres de la Iglesia, pero nunca presentan una data que se pueda... ¿Cómo no? Analizar. Sí, claro que sí. Los padres de la Iglesia están accesibles, tú los puedes encontrar. No necesitas ser católico para tener acceso a los escritos de los padres. Si tú, por ejemplo, ahorita haces un ejercicio rápido, ¿no? Si vas a Google y le pones padres de la Iglesia, parto indoloro de la Virgen, vas a encontrar testimonio de los padres, vas a encontrar a papas que se han pronunciado, vas a encontrar a San Agustín, vas a encontrar, o sea, no es algo inaccesible, no es algo oculto, no es un conocimiento del que tú no puedas echar mano. Ahorita, si no digo que estudies ahorita en vivo y a todo color, pero si ahorita tú nada más le pones así, parto indoloro de la Virgen, padres de la Iglesia, vas a encontrar. O sea, no es... Yo lo he leído, tengo varios padres de la Iglesia, tengo varios libros de ellos, pero yo desde San Agustín en adelante considero que el desarrollo teológico o sus comentarios es creando una religión nueva. Bueno, ahí ya tienes un problema de suposición, ¿no? Ahí tendrías que lidiar o preguntarte a ti mismo por qué yo tengo estas presuposiciones, ¿no? ¿Por qué he aceptado a priori, o sea, de antemano? ¿Por qué yo he aceptado, cuando digo yo me refiero a ti, ¿no? Gilberto Quintero. ¿Por qué Gilberto Quintero ha aceptado a priori estas presuposiciones que dicen que a partir de San Agustín ya es una religión nueva? Ahí ya es otro tema, ¿no? Ya sería un tema completamente distinto. Quizás a lo mejor por ahí se tiene que empezar. Antes de hablar de estos pormenores tocante a la Virgen, digo pormenores en el sentido, no de que no sean importantes, porque son importantes, pero digo pormenores cuando comparas ya con lo que acabas de decir, que a partir de San Agustín lo que tenemos es una religión nueva, pues eso es un tema mucho más importante que primero tendrías que resolver. ¿Sabes por qué lo digo? Digo porque, por ejemplo, digamos, si el católico tiene como fundamento y como base la tradición de la Iglesia, ¿ok? Mi forma de pensar sería, la tradición de la Iglesia sería, lo más cercano a Jesús es lo más fidedigno.
Entonces, por eso decimos, yo digo, bueno, yo también tengo una tradición, pero es la tradición escrita. De la tradición escrita para mí vendría siendo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí no me voy a encontrar con tradiciones añadidas en los siglos posteriores. Me voy a encontrar con lo que en realidad sucedió en ese presente. Ah, Por ok. ejemplo, Lo que sucede es que la tradición apostólica no son añadidos, ¿eh? Perdón, sí, yo sé, pero para que no sigas elaborando, para que no sigas edificando sobre una premisa incorrecta. Cuando dijiste que la tradición son añadidos posteriores, ahí tienes un problema, porque no. La tradición de la que hablamos, nos referimos a ella como tradición apostólica, tradición sagrada. Esta tradición viene de Cristo y los apóstoles, no son añadidos. Mira, imagínate dos líneas. Imagina dos líneas. Una línea sería la tradición escrita, lo que llamamos Biblia, la tradición escrita. Y otra línea es la tradición oral. Las dos parten de la misma fuente, parten de Jesús y los apóstoles. No es así como que tienes la línea escrita y luego en el siglo IV comenzó la línea de la tradición oral. No, no, no. Partiendo de una misma fuente, salen estos dos ríos, estos dos remanentes, uno es el escrito y el otro es el oral, y los dos son armoniosos. Mira, utilizando ese mismo pensamiento, Ujú. la tradición. La tradición, vamos a decir, ¿cómo la presenta el musulmán? No estoy comparando ni decir que sean iguales, pero el musulmán la presenta así. Escuchó a Aisha que el profeta dijo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir una línea. Esta persona escuchó de esta persona esa enseñanza. Ahora, el apóstol Juan recibe a la Virgen María en su casa desde el día de la cruz y él muere en el 95. Vamos a poner ese número, no nos vamos a hacer tan legalistas. Vamos a poner ese número. Él muere en el 95. Desde el año 33 al 95, 62 años. En esos 62 años, para mí la tradición, después de los hechos, debe estar presente. Digamos, en esos 60 años de ministerio del apóstol Juan, él tuvo que haber enseñado algo con respecto a eso. Entonces, en esos 62 años, él escribe su evangelio, primera, segunda de Juan, escribe Apocalipsis. ¿Me explico? Entonces, primera, segunda, tercera y Apocalipsis. 5 libros, y en ninguno de los 5 libros de su tradición expresa estas cosas. Entonces, como él cuidó de ella, es el que más debería estar al tanto. Él la recibió en su casa, la alimentó, la cuidó, oró con ella en la mañana, en la tarde, evangelizaron juntos. Me explico, todas esas cosas que la tradición debería haber mostrado. Juan trabajando con la madre del Señor Jesucristo, mano a mano, para levantar el cristianismo. Pero entonces, no vemos en los primeros 95 años, no lo vemos. ¿Cuándo empezamos a verlo? Por eso era que yo utilizaba la palabra añadido. ¿Ves? No porque quiera decir, bueno, la nueva tradición, no. De dónde se muestra una verdadera tradición debe mantener su historicidad o su linaje o su línea, como sí lo puedo usar como ejemplo. O sea, Juan, escuché esto del apóstol Juan, vamos a decir Ignacio de Antioquía, las personas, ¿no? Y dijo esto y dijo esto. Pero al momento de que analizamos esa historia, esos comentarios patrísticos, no llegamos a la conclusión que tiene la iglesia actual, la iglesia católica actual. Bueno, pero ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque sería utilizar una exégesis novedosa para derribar lo que los cristianos siempre han profesado. Entonces ahí yo sí veo un problema. Mira, hay una razón por la que siempre se ha creído, y digo siempre porque la iglesia tiene 2000 años, o sea, no es, o sea, yo quisiera tal vez usar otra frase, ¿no? Porque me he fijado que muchos dicen, ¿por qué ustedes siempre dicen siempre y siempre y siempre? Es que el cristianismo no nació con nosotros. Estamos interactuando con un cuerpo de doctrinas de 2000 años. Entonces, por eso se vuelve necesario aclarar que esto es algo que la iglesia siempre lo ha creído. Si no fuese así, entonces, ¿para qué estamos creyendo algo que la iglesia en algún tiempo no lo creía? Mira, te voy a compartir, dame un segundo, estoy viendo acá de este lado, a ver si, ¿cómo le puedo hacer aquí? Ups. A ver, vamos a compartir la pantalla, ¿eh? A ver. Mira, si estás viendo en YouTube, lo vas a alcanzar a leer. Como se ha observado,
muchos comentaristas, dice, como han observado, perdón, muchos comentaristas, la sombra que cubre a María cuando se hizo la anunciación y se le dijo que el Espíritu Santo iba a hacer una obra milagrosa en ella, la sombra que cubre a María evoca la sombra, y ahí está la palabra griega, epeskiasen, perdón por mi pronunciación, epeskiasen, que es la misma palabra que se usa para hablar de la nube o la gloria de Dios que cubre el tabernáculo cuando llenaba la gloria del Señor el templo, ¿no? Entonces, porque tú preguntabas, ¿no? Pero ¿cuál es la data o qué necesito yo para darme cuenta que algo sobrenatural ocurrió, pero no solamente con la concepción virginal, sino también con el nacimiento virginal? Entonces, así como la sombra o la nube o la gloria del Señor venía sobre el templo, así algo sucede con la Virgen María. Es la misma palabra que se va a utilizar. La palabra se utiliza en Éxodo capítulo 40, versos 34 y 35. Es la misma palabra que en la traducción griega se va a utilizar para lo que se describe iba a ocurrir en la Virgen María. O sea, Dios intervino. Por eso yo te decía que el caso de la Virgen no es un caso ordinario. Lo que la ley demanda por la inmundicia o por la impureza de la sangre derramada, eso se entiende que era en el caso de las mujeres ordinarias, en el caso de cualquier mujer. Pero en el caso de la Virgen, Gilberto, es un caso excepcional, es un caso fuera de serie, es un caso extraordinario. Pero ¿quién hizo, o sea, quién interpretó que el cubrimiento de la Shekinah en ella permitía que Jesús naciera de una forma extraordinaria? Después Es una interpretación de la no, iglesia, no. ¿no? Tú dices, es una interpretación de la iglesia o se creyó siempre, pero Claro. ¿en base a qué la iglesia interpretó eso? A la revelación divina. Recuerda que lo que los apóstoles enseñaban no se lo sacaron de la manga, era lo que Dios estaba revelando. Recuerda que el Espíritu Santo que Jesús les prometió tenía dos funciones. Una, recordar las palabras de Jesús. Dos, guiarlos a toda la verdad. Eso está en San Juan capítulo 16. Entonces, ese doble propósito lo vemos funcionando a través, no solamente en el primer siglo con los apóstoles, sino lo vemos funcionando en los siglos subsiguientes, recordando las palabras de Jesús y guiando a la iglesia a toda la verdad. Ahora, si uno dice, no, es que yo no puedo aceptar esto, ¿cómo que el Espíritu Santo guía a la iglesia y que por lo tanto la iglesia no se equivoca? Pues no estamos entonces creyendo en la promesa de Jesús. ¿Cuál fue el propósito? Sí, pero ¿cuál fue? ¿Por qué? Pero va relacionado porque tú sí crees que la iglesia se desvía, porque dijiste que a partir de San Agustín en el siglo V comienza una nueva religión. Entonces, ¿qué pasó con la promesa de Jesucristo? No, bueno, yo creo que la iglesia se puede desviar. ¿Qué pasó con la promesa de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 7? Para responderte, ¿no? En Apocalipsis. ¿Tú crees que la iglesia puede corromperse del todo? Y puede de repente... Lo que dice Apocalipsis No, pero eso sería un sí o un no. O sea, tú puedes leerlo, te voy a dejar que lo leas, pero ¿tú qué responderías? ¿La iglesia se puede corromper del todo? ¿Sí o no? La iglesia, acuérdate que para mí cuando hablamos de conceptos tenemos que ver las definiciones. Sí, pero sería... Un organismo. Yo sé, pero ¿sería un sí o sería un no? Yo creo que el hombre puede corromperse y el hombre es parte de la iglesia. No, pero no es esa mi pregunta. Mi pregunta es si la iglesia como esposa de Cristo, enviada a cumplir la gran comisión a todas las naciones y con la promesa de que Jesús estaría con esta iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es si esta iglesia, que se supone que debe enseñar la verdad a todas las naciones, puede corromperse del todo al grado de estar enseñando verdades mezcladas con mentiras. Por eso te digo, en las definiciones, para ti iglesia es una cosa y para mí es otra cosa. Para mí es el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo tiene miembros en la iglesia. Yo puedo creer que miembros en la iglesia se enfermen, ¿me explico? Y que se le llame corrupción a esa enfermedad. Entonces, sí, pero es muy diferente eso. La misma iglesia ora por el miembro, la misma iglesia restaura al miembro. ¿Me explico?
Por eso es mi Sí, forma de hablar del pero organismo. no me refiero a eso. Para, O sea, no me para refiero al ti, pecado de... la organización. Si la organización se puede corromper, entonces yo afirmaría, claro que sí, porque está formada por... Sí, pero es que aquí estás confundiendo. Mi pregunta no fue que si los católicos pueden corromperse. O sea, claro, un obispo se puede corromper, un sacerdote se puede corromper, un laico se puede corromper, pero yo no te pregunté eso. Yo te pregunto si la iglesia, como fundada por Jesucristo y enviada a enseñar la verdad a todas las naciones, se puede corromper en ese sentido, no a nivel individual. Mira, la iglesia se puede hasta enfermar y morir. Bueno, ahí tienes un error. Ahora te voy a Jesucristo decir dijo por qué. que las puertas del Hades, ¿Por qué? Jesucristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, pero Claro, pero eso vendría tú estás contradiciendo lo que dijo Jesús cuando dices que la iglesia puede hasta morir. Claro, eso vendría siendo hermenéutica simple, la ley de no No, contradicción. Ahora te explico por no. qué. Pues es que tú la acabas de Capítulo romper. 3. Tú acabas de romper precisamente la ley de la no contradicción. No, Sí, de estoy hecho sí. diciendo que en el cuerpo de Cristo pueden haber órganos enfermos. Sí, pero yo no te hablé de los miembros o de los órganos, te hablé del cuerpo. Pero es que, Primera de Corintios capítulo 12. Sí, pero es que yo sí creo que hay miembros que se pueden enfermar, creo que hay órganos que pueden incluso tener grandes problemas, pero no me refería a los órganos, te dije el cuerpo, te dije la iglesia como un todo. Y tú respondiste que la iglesia se puede hasta morir, contradiciendo las palabras de Jesucristo, cuando dice que las puertas del Hades, paréntesis de la muerte. Vamos a escuchar. No, sí hiciste una contradicción. Mira, Cristo dijo esto. Mira, un momento. claro que sí, permíteme que cite las palabras. ¿Me permites mostrarte? Te voy a permitir, pero vamos a interactuar. Yo quiero citar las palabras de Cristo. Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, en otras traducciones dice del infierno o de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y tú hace unos 2-3 minutitos dijiste que la iglesia puede hasta morir. Tú estás contradiciendo a Jesucristo. Ahora sí, te dejo que des tu explicación. Muchísimas gracias. Apocalipsis capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Yo conozco las obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, sigo leyendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velares vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora viene la interpretación que no tiene la ley de no contra o que tiene la ley de no contradicción. Jesucristo dijo que edificaría su iglesia. ¿Qué es la iglesia para mí? El cuerpo de Cristo. El pasaje de Apocalipsis dice que la iglesia de Sardis decía que estaba viva, pero estaba muerta y que sus obras... Es la iglesia de Sardis, ¿eh? Muy bien. Es la iglesia de Sardis. Claro, la iglesia de Sardis. Sí, no toda la iglesia. Es porque es el cuerpo. No toda la iglesia, como yo te pregunté. Motiva a que se despabilen y que las otras cosas que están para morir, quiere decir, mira, miembros, partes. La iglesia es un organismo. Hay personas que pueden tener el pulmón dañado. Y la misma iglesia dice que hay que orar por todos los santos. La iglesia va a restaurar. Dice, y restauradle. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros tratamos la iglesia de esa manera, podemos creer, uno, que él edificó su iglesia, tenemos que orar por la iglesia y que hay iglesia que puede llegar al punto de Sardis. Ahora mira, tercera de Juan. Gilberto, mucho peor. Entiendo, pero es que esto que tú estás respondiendo no tiene correspondencia con mi pregunta. Mi pregunta no fue que si una iglesia local, una parroquia o de una región puede llegar a perecer. O sea, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté por la iglesia como un todo, como el cuerpo de Cristo. Entonces, estás comparando peras con manzanas. Sí la estás comparando. Porque si estuviéramos hablando de una iglesia de una región, claro, ahí no tenemos polémica. Yo también creo que una iglesia de una región puede llegar a perecer. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y te dije que si podía llegar a corromperse del todo o desaparecer totalmente. Voy a aclarar más la interpretación. Sí, yo sé, pero tú me dijiste que la iglesia podía morir. No me refiero, es Cristo la cabeza. Esto es lo que yo creo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ajá. Y su iglesia es su cuerpo. Mientras exista Cristo, hay vida en la iglesia. Ahora bien, en la iglesia
hay organismos que pueden llegar a morirse como Sardis. Esa es mi conclusión. ¿Estarías de acuerdo con ella? Sí, pero es que yo no te pregunté que si había organismos o había miembros que se podían morir. Yo te pregunté que si el cuerpo como un todo, la iglesia como un todo, que si podía corromperse del todo. Y tú me respondiste que la iglesia incluso puede morir. Y ahí está el error. Pero ya te di mi definición completa de tu pregunta, no lo acabo de decir. Gilberto, ¿Estás de acuerdo? entiendo, Gilberto, pero lo que hiciste en tu respuesta fue cambiar la propuesta que yo te había hecho. Lo que yo te había propuesto a manera de pregunta es que si la iglesia... Mi creencia. Sí, yo sé, la gente puede regresar y pueden ver cómo yo te pregunté de una manera bien sistemática. Si yo te hubiese preguntado, Gilberto, ¿tú crees que una iglesia local o de una región puede llegar a perecer? Y tú me hubiese respondido, sí, Plasencia, yo creo que sí puede suceder eso. Yo diría amén, porque yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo te preguntaba por la iglesia, porque nos decías que San Agustín, a partir de San Agustín comienza una nueva religión. Entonces ahí tienes un problema. Tienes una teoría que se le llama la teoría de la gran apostasía, pero el problema de esa teoría es que contradice a las mismas palabras de Jesucristo, Gilberto. No, en ninguna. Porque estoy hablando de que hay miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a llamar miembros a las localidades de las iglesias que pueden corromperse. Al momento de que yo aclaro lo que quiero decir, estoy viendo y tratando la iglesia como el cuerpo de Cristo. Yo no hablé de la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Sí, yo tampoco. Yo no te hablé de la cabeza. En mi definición, la iglesia es el organismo. Y un organismo puede tener fracturas en sus órganos, que es lo que enseña Primera de Corintios capítulo 12. Entonces, que habla inclusive de los más prominentes y de los menos prominentes. Entonces, cuando hablo de que es otra iglesia, otra creencia lo que crea San Agustín de Hipona, es por el desarrollo teológico que él va generando de sus interpretaciones. ¿Me explico? Porque no son interpretaciones que, por ejemplo, que Tertuliano en algunos puntos, no vamos a decir todo, pero en Tertuliano en algunos puntos no compartía o no se comparte. Entonces, o Jerónimo, que son los libros que tengo, que puedo hacer la comparación con San Agustín. ¿Me explico? Entonces él empieza desarrollos modernos que no están de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. Realmente... No, realmente no. Realmente no. Como tú dices, sería un despegue total del tema. Sí, claro. Fuimos por otro lado. Claro, después, si gustas, podemos hablar de San Agustín y todo eso, porque San Agustín claramente creía la misma fe católica que nosotros creemos hasta el día de hoy. Lo que sí está, mira, por un lado, no hay pruebas que tú puedas presentar para decir que a partir de San Agustín nació una nueva religión, como tú lo decías. Por otro lado, tampoco puedes presentar pruebas, Gilberto, de que bueno, si gustas podemos después hablarlo, pero tampoco puedes presentar pruebas que tu religión pentecostal de las Asambleas de Dios es lo que existía en el siglo IV o en el siglo III o en el siglo II. ¿O sí lo puedes hacer? No, eso sería ilógico ponerme a pensar en eso. Pero entonces, ¿por qué crees algo que no estaba presente en los primeros siglos? No, pero es que no es la presencia de las asambleas de Dios en los primeros siglos lo que cuenta. Lo que cuenta es la palabra de donde las doctrinas son extraídas. Sí, yo sé, pero recuerda que la palabra la tienes tú. Tienes tu Biblia ahí en la mano. Yo también tengo la palabra, pero ese no es el punto. El punto no es si tenemos la palabra o no tenemos la palabra. El punto es que tú crees diferente a lo que yo creo como católico. Creemos diferente. Entonces, la pregunta del $1.000.000, Gilberto, es la siguiente. No es si tenemos la palabra, porque yo tengo aquí la palabra. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las dos posiciones es la que podemos encontrar en los primeros siglos? ¿La posición representada por José, que es la fe católica, o la posición representada por Gilberto Quintero, que es la posición pentecostal? Vamos a decir no la correcta, o la perfecta, o la única. Vamos a decir la que más se acerque a la verdad. La que más se acerca a la verdad. No, yo propongo, es que no es la que más se acerque. Mira, la que más se acerque a la verdad es la que esté de acuerdo a las palabras que Jesús enseñó en su ministerio. Pero ¿de acuerdo a la interpretación de quién? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No, yo sé, pero la palabra de Dios no se interpreta sola.
Bueno, por eso te digo, ¿no? Eso es lo que cosas que cree la Biblia. No, yo sé. Si no se interpreta, vamos a ver si este Por eso yo te decía que de acuerdo, bueno, es que tú, fíjate cómo lo dices, a ver si puedes ver el punto, Gilberto. Te voy a decir cómo tú lo dices así. No, pues veamos cuál de las dos es la que se ajusta a la palabra, si la posición católica o la posición pentecostal. Pero yo te pregunté, pero de acuerdo a cuál estándar, de acuerdo a cuál interpretación. Y tú dices, de la palabra sí, inspirada de Dios. yo sé, Ahora, pero no se interpreta sola. La palabra de Dios no se interpreta sola. Y ahí bueno, tienes un problema. mira, lo que sucede con la palabra de Dios es de que fue la forma en que el Espíritu Santo comunicó la verdad. Y si no se puede entender sola, el Espíritu Santo hubiese sido el peor comunicador social de la historia. No, por eso nos dejó apóstoles el Espíritu Santo. Claro, pero si un apóstol llegaba a corromperse como lo hizo Judas, ¿qué entonces lo puede regresar a la verdad? Y te lo voy a leer. El arrepentimiento. Segunda de Juan, verso 9. Dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo, vamos a decir que Pablo a Timoteo le escribe que el que no enseña, creo que es el que no persevera. Pero ahí está la clave, mira. La clave es perseverar en lo que la iglesia enseña. Entonces, en la doctrina de Cristo. Claro, que es lo que enseñaron los apóstoles, la iglesia. Claro, Cristo era el fundamento de la iglesia. Claro, por eso, fíjate lo que Cristo enseñaba. Ese mismo pasaje, Gilberto, ese mismo pasaje que estabas aludiendo, el que no persevera, ¿sabes de qué nos habla? Nos habla de una continuidad. Entonces, por eso es importante que lo que tú creas tenga una continuidad en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, y el pentecostalismo no tiene esa continuidad. No, pero mira, la continuidad, ¿cuál sería? Para nosotros, al momento de que leemos esta escritura, la continuidad sería lo que enseñó Jesucristo. Pero ¿interpretado por quién? Esa es la pregunta. Es que tú crees que lo que enseñó Jesucristo es la versión pentecostal. Ahí está el problema. Bueno, no, lo que pasa es que la versión pentecostal se ajusta 16 doctrinas a la Sagrada Escritura. Sí, pero no se sigue que porque algunas doctrinas se ajusten a lo que verdaderamente es bíblico, no se sigue. Siguen ustedes. ¿Perdón? Mira capítulo 6 de 1 Timoteo. No, yo sé, pero enseña otra cosa. No, yo sé. Enseña otra cosa. Y no asiente a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? Lo que enseñaron los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Pero no solo lo escrito. Tú cuando hablas de palabra, yo veo que tú te imaginas que palabra es exclusivamente lo escrito. Te estás olvidando de la parte oral. Todo lo que... Por eso, cuando entramos a la parte oral, a la parte oral, la Iglesia Católica no da respuesta de la parte oral. ¿Cómo no? Así es como resolvió todas las controversias. ¿Sí sabes que todas las herejías fueron refutadas tanto con la escritura como también con la tradición? A la iglesia tesalónica. Perdón, es que si estamos hablando al mismo tiempo no nos escuchamos el uno al otro. ¿Sí sabías tú que las herejías de los primeros siglos fueron refutadas tanto con la escritura como con la tradición oral? ¿Lo sabías o no? Sí, claro, perfectamente. Es que eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué dices que la iglesia, no responde en cuanto a qué es la tradición? La iglesia siempre ha sabido lo que es la tradición, es la interpretación correcta de la Escritura. ¿En la iglesia pueden haber herejías? Puede salir un hereje y la iglesia lo va a corregir con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que yo digo con respecto al órgano que esté dañado. Si en la iglesia puede surgir una herejía, la iglesia lo va a corregir, sí, porque la cabeza es Cristo y hay más órganos para poder corregir la herejía, que eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versos 18 y 19. Dice, es necesario que entre ustedes haya herejías para que se demuestre qué es lo que está en lo correcto. Te pregunto, ¿cuál es esta iglesia que corrige? La iglesia que corrige es la que está apegada a las Sagradas Escrituras. Sí, yo sé, pero ¿cómo se llama? ¿Dónde la encuentro el día de hoy, 2025? Es el cuerpo de Cristo. ¿Pero dónde está? Para mí es el organismo. Está en todas partes por todos los que hayan creído en Cristo Jesús. A ver, tal vez no me entendiste la pregunta, Gilberto. La pregunta es, si tú mismo acabas de reconocer que la iglesia va a corregir
las herejías y los errores. Entonces yo te pregunto, si existe una iglesia que corrige los errores y las herejías, se supone que esto requiere y demanda de ministros autorizados que vayan a corregir a los herejes. Correcto. Ahora yo te pregunto, Gilberto, ¿dónde están esos ministros autorizados? En todo aquel que haya creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y esté apegado a la Sagrada Escritura. Es más, Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no dice que todos los que creen en Cristo, Gilberto, no todos los que creen en Cristo son ministros autorizados. por eso, mira, todo aquel que crea en Cristo forma parte A ver, de la iglesia. Arrio el hereje, ¿creía en Cristo? ¿Era obispo de la Iglesia Católica? Sí, yo sé, pero te pregunto que si Arrio creía en Cristo. ¿Quién hizo obispo? O Nestorio. Te pregunto, Arrio, Nestorio, ¿creían en Cristo? Arrio no creía en Cristo como dice la Escritura. Sí, yo sé, pero eso lo sabes después de que la iglesia lo tuvo que corregir. Gilberto, el punto es que lo que dijiste anteriormente no es verdad. Tú dijiste, cuando yo te preguntaba, ¿quiénes son los ministros autorizados que se encargan de corregir los errores y las herejías? Y tú me respondiste, permíteme, tú me respondiste que todo el que ha creído en Cristo Jesús es ese ministro autorizado. Yo te dije que no todos los que creen en Cristo Jesús son ministros autorizados. Déjame aclarar mi respuesta. Pues más bien corregí, ¿no? Tienes que corregir tu propia respuesta. Todo aquel que haya creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador es parte de la iglesia. En la iglesia va a haber crecimiento y Dios va a escoger a sus apóstoles, pastores, maestros. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Pero este tiene que ser un ministro que haya creído en Cristo Jesús como dice la Escritura. ¿Ves? Entonces, sí, pero ¿quién determina eso? Ahora vamos allá, vamos a ver quién determina eso. No, o sea, me refiero, es que tú puedes decir que... Esto no, para mí es no filosofía sin fundamento. Es que yo no creo que esto deba ser filosofía. Lo que te estoy diciendo es que la manera como tú lo manejas, Gilberto, es subjetivista. Porque tú dices que los ministros ¿Perdón? En lo absoluto. De hecho, sí. Porque mira, los presbiterianos, ellos dicen que sus ministros autorizados son los que enseñan la sana doctrina. En este caso, tú como pentecostal, seguramente creerás que los ministros pentecostales son los que enseñan la sana doctrina. Entonces yo te pregunto, ¿cómo le haces para saber cuáles ministros autorizados son los que verdaderamente enseñan la sana doctrina? ¿Si los presbiterianos o los pentecostales? Mi respuesta fue el que está más apegado a las Escrituras. ¿Pero cómo lo sabes? Ya te lo leo. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Bueno, en Primera de Timoteo capítulo 6 lo dice claramente y sin necesidad de interpretación. Okay. Dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para mí sería escrita, para ti sería escrita y oral. Por eso ustedes se apegan a lo para escrito Pablo también, y a la oral. Sí, pero para Pablo también. Claro, pero para mí sería lo escrito porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Él específicamente utiliza solo la Escritura. En ninguna parte dice que solo la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. Sí, pero no significa que solo la Escritura es palabra de Dios. Eso no significa para ti. No, para la Biblia te lo puedo mostrar. Para ti no significa que solo la Escritura. Para mí significa que Jesucristo está diciendo, búscalo en lo que está escrito. Y eso es lo que... En ninguna parte dice eso, Gilberto. Por eso, para ti, tú dices que las Escrituras, ahí no dice solo la Escritura, porque es para ti. Porque no solamente menciona la palabra Escritura. Mira, yo te voy a mostrar con la Biblia. Te voy a mostrar con la... El pasaje que quería mostrarte. No, yo sé, pero es que ahorita acabas de decir algo que si la gente te escucha, van a pensar que es solo la Escritura. Pero Pablo no creía así como tú dices que solo la Escritura. No, pero vamos a analizar el pasaje donde Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál es tu análisis de ese pasaje? Es que nosotros no tenemos un problema con la Escritura. Tenemos un problema cuando alguien dice que solo o exclusivamente la Escritura. Te voy a mostrar, mira, segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, y voy a leer desde el 14, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, permíteme porque lo tenía aquí, se me brincó, pero ya llegué.
ya estamos acá, segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice así. Voy a leer el 15, segunda a los Tesalonicenses 2:15. Por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones que aprendisteis, tanto de palabra como por carta nuestra. Entonces, aquí Pablo está pidiendo que los cristianos guarden las tradiciones, paréntesis, la tradición apostólica, tanto de palabra como por carta. Pero tú tienes una forma distinta. Tú dices que únicamente lo escrito. Pablo no enseñó que únicamente lo escrito. Claro, mira, Pablo no enseñó que solamente lo escrito. Acuérdate que yo creo en la ley de no contradicción. Si hay una tradición que no esté escrita, yo necesito que certifique el origen. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, estas cosas te las escribo para que sepas cómo comportarte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Yo diría, bueno, yo necesito la tradición oral, dice, porque las otras cosas, si es que yo no llego a tiempo para seguirle explicando. Él quería seguirle explicando a Timoteo cómo comportarse en la iglesia. De manera oral. Claro, la tradición oral, decírselo personalmente. Pero, ¿dónde está lo que le dijo Pablo a Timoteo para cómo comportarse dentro de la iglesia? Usted va a decir, bueno, es que está en la tradición, pero es una tradición que no pueden mostrar como lo hacen los musulmanes que muestran la sunna. De hecho, sí puedo decirte dónde la puedes encontrar. Está en los decretos de los concilios, Gilberto. Esto lo escuché de Timoteo. Sí, yo sé, pero está en los decretos. O sea, es que mira, te voy a decir cómo te vengo viendo. Tú afirmas cosas y asumes que no hay una respuesta. Pero sí hay una respuesta. Tú dices, ¿dónde puedo ver la tradición? Y claro que hay una respuesta. Está en los decretos de los concilios. Bueno, no podríamos porque es un programa corto y te estoy robando bastante tiempo. Pero digamos, ¿qué te parece si en un programa me muestras la tradición recibida de Timoteo? No de Pablo. La de Pablo sabemos que se lo dijo a Timoteo. Es que no son dos distintas. Es que no tienes por qué verlo así porque no se trata de dos tradiciones distintas. Es la misma tradición apostólica. No, claro, pero tú sabes que la tradición apostólica para ustedes es necesariamente la imposición de manos de uno al otro, No, eso es diferente. Eso es la sucesión. La sucesión, pero acuérdate que lo que enseñaron los apóstoles, porque yo necesito saber el sucesor de Pablo quién fue, para entonces esa sucesión, esa enseñanza. No es necesario. No es necesario que conozcas toda la secuencia cronológica. Pues ese es tu propio estándar, porque los cristianos nunca han exigido saber la secuencia cronológica de todos los sucesores, simplemente con que la iglesia tenga la promesa y la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia enseña toda la verdad sin mezcla de error para que se cumpla la gran comisión. Me imagino que tú crees en la gran comisión, Gilberto. ¿Qué dice la gran comisión? ¿Te la sabes de memoria? Yo sí me la sé de memoria. Mateo 28. ¿Me lo puedes decir de memoria, por favor? Por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso no es todo. Sí, claro, de memoria no me la sé. Yo sí me la sé. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Para que se pueda cumplir esta gran comisión, es necesario que esta iglesia que Jesús está comisionando tenga lo que Él prometió. Estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. ¿Para qué, Señor? Para que enseñes todas las cosas que os he mandado. Entonces, la posición católica es la única posición que le hace justicia a las palabras y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión. No así el protestantismo y menos el pentecostalismo que nace en el siglo XX. Tú sabes que el pentecostalismo nace a principios del siglo XX, ¿no? 1914 empezó. No, de hecho nace antes, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Ya tenemos registros de los primeros pentecostales. 1914 se fue. Yo soy el de las. Mira. No, yo sé, pero yo conozco la historia. Parece ser que un poco mejor que tú. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándole las cosas que yo os he mandado, es exactamente lo que certifica en Primera de Timoteo capítulo 6, enseñando que no se conforman a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los herejes que la iglesia tiene que corregir.
Por eso, enseñando las cosas que nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde, digamos, cuando nosotros nos vamos a, y por qué es la diferencia y por qué fue la necesidad de que Martín Lutero quisiera reestructurar la Iglesia Católica, el pobrecito quería reestructurar todo su imperio, ese imperio? Pues más bien que enseñó sus propias doctrinas y cayó en muchos errores. Porque él estaba leyendo la Biblia y estaba queriendo implementar las doctrinas No, de Jesucristo. de hecho, mira, cuando tú lees la Biblia sin tomar en cuenta la enseñanza de la iglesia, terminas cayendo en errores. Bueno, muéstrame qué fue la pelea de Martín Lutero, donde Jesús o sus apóstoles enseñaron acerca de lo que estaban cobrando la Iglesia Católica de las indulgencias. ¿Dónde se enseña de las indulgencias o una enseñanza de Jesús por la indulgencia? No sé exactamente a qué te refieres. Si te refieres al concepto de usar la riqueza No, para las buenas obras y ser recibidos en las moradas eternas, eso está en la Biblia. no, me refiero al concepto de Jesús enseñando todo el sistema de las indulgencias o haciendo mención o dando a insinuar que ese era... Sí, pero es raro que tú pidas eso porque los católicos no proponemos que toda la explicitación de la fe ya está presente en un versículo de la Biblia. Es como si yo te digo, ¿me podrías mostrar, permíteme para terminar, me podrías mostrar toda la explicitación y todas las explicaciones de la Santísima Trinidad en un versículo de la Biblia? No me lo puedes mostrar, ¿o sí? Pero te puedo mostrar un solo versículo donde explica la función. Sí, pero yo no te pregunté eso. O sea, tú puedes responder lo que tú quieras, pero entiendo, Gilberto. Permíteme, es que de repente me monopolizas el micrófono y sí te he dejado hablar. Perdón. No, está bien, está bien. Es que para eso los invito, porque sí quiero que hablen y sí los escucho. Dale. Ok. Tú hiciste una pregunta que es una pregunta injusta, que si usamos el mismo estándar que hiciste en tu pregunta para yo preguntarte y cuestionarte a ti sobre doctrinas que tú como pentecostal si aceptas, sería injusto. Yo no te puedo pedir que me muestres un versículo donde están todas las definiciones cristológicas y trinitarias que los concilios confirmaron. Es anacrónico, es pedirte algo que todavía no estaba presente en un versículo de la Biblia. Claro que sí cabe preguntar por No, preguntar puedes preguntar, pero no puedes esperar que la definición trinitaria o las definiciones cristológicas estén en un versículo de la Biblia. No, pero digamos, yo te puedo encontrar, la naturaleza divina, la naturaleza humana de Jesús en un solo versículo. Y bien expresado y por el apóstol. No, pero es que yo no te pregunté eso. Es que esa es la cosa. ¿Sabes qué? Van varias veces que lo haces. Cuando no tienes una respuesta, me cambias la pregunta. Y yo no te pregunté eso, ¿no? Yo lo que quiero es un buen método, pero no funciona. Yo te puedo mostrar palabra de Dios escrita que dé referencia al análisis o al pensamiento. Sí, yo sé. Yo también, pero es que yo no te pedí eso. Pero yo tampoco, lo que yo te pedí es que me dieras un pasaje donde podamos hacer el análisis o el desarrollo. No me fue eso lo que me pediste. Si tú regresas el video, recuerda que todo está bien grabadito. Si tú regresas el video, tú me pediste que donde en la Biblia Jesús enseñó toda la explicitación de las indulgencias. Yo te dije, claro que no está. La explicitación no, ¿De dónde obtuvo fue lo que pediste? La iglesia esta enseñanza? ¿Cómo la obtuvo? Ya te acabo de explicar que el concepto... Déjate respondo entonces. Es que me haces preguntas, pero no me dejas responder. ¿Cómo obtuvo la iglesia esta enseñanza de las indulgencias? La iglesia católica, ¿de dónde obtuvo la enseñanza de las indulgencias? Para la iglesia católica, lo que yo entiendo, es una base de un trípode. La obtuvo de la Biblia, la obtuvo de la tradición oral y la obtuvo del magisterio. Comprendo lo del magisterio porque el magisterio desarrolla. Comprendo lo de la tradición oral porque de ahí obtienen su información y la data que van a trabajar su teología, su exegética y su hermenéutica. Pero no entiendo la parte de la palabra porque en la palabra no hay fundamento y los fundamentos que están no expresan un desarrollo teológico formal o fuerte para sostener la doctrina. A eso es que me refiero, disculpa. Es que, mira, cuando uno quiere ser más sensible o más sencillo, deja de expresar. La verdad no creo que yo te entendí muy bien. Pero bueno, volviendo a lo que tú me preguntabas, las indulgencias me imagino que tienes bien presente que las indulgencias incluyen sacrificios,
tanto a nivel personal como... Pero no era para meternos en ese tema, porque... Pero es que, pero mira qué curioso, que... no, sí, yo sé, pero permíteme, ¿no? Mira qué curioso que de repente hay un dicho, no sé si lo usan de donde tú eres, que en México dice que avientas la piedra y escondes la mano. O sea, Claro. avientas picoretes por todas partes y ya cuando te queda una respuesta, no es el tema, no es el tema. Mira, el concepto de usar la riqueza, las buenas obras, con una conexión con las cosas de la eternidad, está en la Biblia. Jesucristo lo enseñó. Yo te lo puedo compartir, te lo voy a leer, ahí está en pantalla. Es la parábola del mayordomo astuto, ¿no? Del mayordomo astuto que sabía que el tiempo se le iba a acabar y dijo, ¿qué haré? Porque ya estoy viejo, ser albañil, pues no puedo, no me contratan, andar mendigando en las calles, me da vergüenza, pues ¿qué hago? Y dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a llamarle a los deudores de mi patrón y les voy a perdonar la deuda, les voy a descontar para que ellos me deban a mí y cuando yo esté desempleado, pues tengan misericordia, ¿no? Entonces, en este contexto de esta parábola del el mayordomo astuto, mira lo que dijo Jesús. Dice, y yo os digo, haceos amigos con las riquezas injustas, o sea, terrenales, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Entonces Jesucristo está enseñando a usar los bienes de este mundo para hacer el bien y no quedarnos solamente con lo temporal. Entonces Jesucristo no desconectaba las cosas que hacemos en este mundo, Gilberto, con la vida eterna. Y yo sé que en tu teología tal vez las buenas obras no tienen una parte esencial en la salvación. Entonces, las indulgencias tienen que ver con buenas obras, tienen que ver con sacrificio, con oración, con ayuno, tiene que ver con hacerle el bien a otras almas, a otras personas. Entonces, el concepto está ahí en la Biblia claramente. Ahora, si me preguntas por lo que me decías, todo ya estaba desarrollado, muéstrame dónde Jesús dio todo el desarrollo de las indulgencias. Claro que no, eso sucedió después. Es como yo tampoco te pudiera mostrar todo el desarrollo cristológico. Claro que no. ¿Tenemos bases en la Biblia? Por supuesto. ¿Hay versículos que apuntan a las dos naturalezas? Por supuesto. ¿Hay versículos que nos hablen de los aspectos que son parte de la Trinidad? Por supuesto. Pero si me pides que te dé todo el desarrollo en un versículo de la Biblia, o que donde Pablo o Pedro enseñó todo lo que hoy ya comprendemos de la cristología, pues no te puedo dar un versículo que diga eso. Por eso es que para nosotros, los de las asambleas de Dios, es importante lo que dice la Escritura para poder hacer el desarrollo teológico y creer en algo. Pues en muchas cosas no prestan atención a lo que dice la Escritura. El desarrollo posterior, se puede dudar de un desarrollo posterior. No se puede tampoco dudar de un desarrollo. ¿Sabes por qué? ¿Se puede dudar de un desarrollo posterior? No, de acuerdo a la Biblia no. De acuerdo a la Biblia no. Por eso, la Biblia es la que pone la regla de qué es lo que se cree. Y la Biblia habla de un desarrollo posterior. Yo te lo puedo mostrar. Ya te lo cité. En San Juan capítulo 16. Eso va a crear divisiones, pero mira. Al menos que haya una iglesia. Habría divisiones si no se tiene un magisterio, si no se tiene una iglesia, como sucede en el protestantismo. Pero en la iglesia no tenemos esas divisiones de las que tú hablas, porque sí hay un magisterio, Gilberto. Claro que sí. Mira, ustedes tienen un magisterio, nosotros también. Pero del 300... solo puede haber uno. Cuando tú dices que nosotros tenemos uno y que ustedes tienen otro, eso no es correcto, porque el magisterio es uno solo. Pero es que, por eso te digo, para tu definición de iglesia. Yo entiendo, pero de acuerdo a tu definición, Gilberto, te pregunto, Gilberto, de acuerdo a tu propia definición, no de acuerdo a la mía, de acuerdo a la tuya, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias hay? Una sola cabeza, Jesucristo. ¿Cuántas iglesias hay? Una sola iglesia, la de la cabeza. Una sola iglesia. Ahora te pregunto, ¿cuántos magisterios hay? Cada órgano puede tener su magisterio. En otras palabras, estás diciendo que hay una sola iglesia, pero hay muchos magisterios. Licenciado, si usted lee la historia de la iglesia de Sardis, Sardis era lo que estaban muertos. Pero no te pregunté eso, Gilberto. Gilberto, otras iglesias. Gilberto, es que no te pregunté eso, Gilberto. ¿O eran cuerpos diferentes? No me cambies el tema. Sí, ya me lo cambiaste. Yo te pregunté. Te estoy hablando de la iglesia.
No. Yo te pregunté, ¿cuántas iglesias hay? Y tú bien acertadamente contestaste, hay una sola iglesia. Y después yo te pregunté, permíteme, Gilberto, y después yo te pregunté, ¿cuántos magisterios hay? Y dijiste que hay muchos, porque dependiendo el cuerpo, no sé cómo, el organismo, no sé qué dijiste, pero eso es un error. ¿Cómo es posible que por un lado creas con la mano derecha? Desde tu punto, No, punto, no, es un error desde la lógica. ¿Cómo vas a tener una sola iglesia pero muchos magisterios? te explico. ¿Por qué la iglesia de Sardis estaba muerta? Pero ese tema ya lo tratamos, tú y yo estamos de acuerdo, aunque una iglesia local puede perecer. Ese tema es comprensible en lo que estamos diciendo. No te me salgas del tema, Gilberto, no te me salgas del tema. Sí, me estás cambiando el tema. Uno, la iglesia de Sardis, ¿era iglesia o no era iglesia? Ya lo sabemos que sí era una iglesia, ¿Por qué estaba muerta? porque se apartaron de la enseñanza apostólica. Listo. Pero la enseñanza apostólica incluye la tradición, no solamente lo escrito. ¿Tú te imaginas? A ver, te pregunto yo. ¿Tú te imaginas que la iglesia de Esmirna o de Sardis únicamente tenían la enseñanza apostólica escrita y no tenían la enseñanza apostólica oral? La iglesia de Sardis tenía, vamos a ponerlo desde mi punto de vista, la iglesia de Sardis y las otras 7 iglesias, o todas las iglesias, todos, mira, y funciona hasta el presente, todos tenemos la misma escritura. Sí, pero ellos tenían la tradición. En el protestantismo sí, en la iglesia católica es un solo magisterio porque es una sola iglesia. Claro, pero ustedes tienen su magisterio porque son la iglesia católica. Vamos a llamarle a ustedes, ¿cuál era la iglesia que estaba, que le decía que conocía su amor? La de... Sí, yo sé, pero fue ese magisterio de la iglesia católica, Gilberto, fue ese magisterio de la iglesia católica el que definió las doctrinas de la cristología y de la Santísima Trinidad, ¿o no? Bueno, por eso es necesario. Sonó como que lo aceptaste. ¿Ese fue un sí o fue un no? No, fue la iglesia de Cristo. Acuérdate que... Ok, pero ¿eso fue un sí o fue un no? Para mí, los concilios... No, ves, estás evadiendo, Gilberto. Que yo acepto, estás evadiendo. De acuerdo a las escrituras. Sí, yo sé, pero yo te dije algo muy concreto. Yo quiero que nos quedemos en lo concreto, en lo específico. No, yo te pregunté que si el magisterio de la Iglesia Católica fue lo que definió, vamos a hablar en este caso, la divinidad de Cristo en el siglo IV, a partir del Concilio de Nicea. ¿Sí o no fue el magisterio de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica en ese concilio del 431, donde... Ese es otro, ese es el de Éfeso, me refería al de Nicea. Yo considero que fue el concilio más corrupto que hubo sobre la faz de la... ¿El de Nicea? Sí. Bueno, esa es tu propia opinión, pero no de acuerdo a los historiadores cristianos. No, bueno, a los cristianos católicos. Sí, mira, te voy a decir algo, te voy a demostrar por qué estás en error, te lo voy a así rapidito, no me voy a tomar mucho. Concilio de Éfeso. No, te voy a demostrar con una frase cortita por qué lo que acabas de decir, que el concilio de Nicea es el concilio más corrupto de la historia. Nicea no, yo no dije Nicea. Dijiste Nicea. Yo te estaba hablando del concilio. Éfeso del 431. Pero yo te dije el de Nicea, te dije, vamos a poner el ejemplo del de Nicea. Nicea está de acuerdo a las escrituras. Ok, yo bueno. Éfeso. Bueno, creo que ahí te confundiste, pero está bien, no hay problema. Ahí tú estabas en un lado y yo estaba en otro. No, es que yo te pregunté, fui concreto, te dije, vamos a enfocarnos en la divinidad de Jesucristo, el concilio de Nicea. Y tú dijiste, no sé si te quedaste pensando en el de Éfeso, pero dijiste que era el más corrupto. Yo registré fue 431. Bueno, pero no es un concilio corrupto porque es un concilio oficial, es un concilio ecuménico reconocido. Es el concilio más corrupto que pudiera haber existido en mi vida. Pero eso es tu propia opinión. Esa es tu propia opinión. Es lo que la historia la dice, mira. No. A ver, sí sabe. No. El concilio de Éfeso en el 431 lo aceptan todos los cristianos, tanto los de Oriente como los de Occidente. Todos los cristianos que aceptan la palabra teotokos. Los únicos que yo conozco, sí conozco un grupo que sí es un grupo un poco significativo, que sí lo rechaza. Son los orientales que todavía están en cisma, allá en lo que hoy llamamos Egipto, que tienen su propio papa. Aparte de ellos, yo no había escuchado a un cristiano que pretenda tener sana doctrina que diga que no acepta este concilio. El concilio de Éfeso fue lo más corrupto que hubo. Bueno, tú estás en armonía con los herejes, con los cismáticos que están allá en la parte de Egipto. Sí, porque ellos también dicen lo mismo. Sí,
No es algo ¿Sí sabías tú que la por parte, ellos. entiendo, pero sí sabías tú que tanto la parte oriental como occidental aceptó el concilio de Éfeso del 431 como un concilio válido y un concilio ecuménico? Sí, estoy de acuerdo que ellos aceptaron el concilio Estás hablando de, por bueno, imposición. ¿qué más, Déjame terminar. qué más Por que? imposición, No, no fue ninguna por imposición. imposición, Claro, no, por no fue ninguna imposición imposición. y por imposición. No es imposición, es por dictamen de la iglesia. Entonces no crees en el magisterio de la iglesia. Mira, por eso te digo que los magisterios tienen que apegarse a lo escrito. Pero es Por eso la magisterio en iglesia singular. tiene su magisterio y la Asamblea de Dios tiene su Sí, magisterio. pero No van a aceptar el no, magisterio de no ustedes. importa que tú digas eso, porque los mormones también van a decir que tienen un magisterio. Los adventistas también van a decir que tienen un magisterio, pero no importa, no importa, porque lo único que va a importar es cuál es esta iglesia y cuál es el magisterio de esta iglesia. Eso es lo que importa. Yo sé que los mormones, los adventistas dicen que ellos tienen su propio magisterio. Por eso nosotros lo vemos diferente, porque para ustedes la iglesia es la organización y debe continuar ese magisterio, y lo comprendo. Es que no es lo uno o lo otro, son las dos cosas, Gilberto. Son las dos Pero cosas. es completamente errado. No, porque no somos gnósticos, no creemos que la iglesia es algo invisible, etéreo, que no tiene una parte material. Ustedes no creen en eso, pero la Biblia habla de que el No, cuerpo de Cristo, sí yo sé, pero nunca dice que el cuerpo es algo etéreo o invisible. ya esa sería otra discusión que podríamos entrar No, muy bien en no, porque el separación cuerpo de material, Cristo incluye, y incluye a los líderes, a las autoridades, incluye las doctrinas, incluye los ritos de los el sacramentos. sistema. Entonces, ¿de dónde sacas que es algo invisible? Cuando en la iglesia de la Biblia, a ver, yo te pregunto, Gilberto, tú eres un cristiano, ¿no? ¿Tú te consideras que eres un cristiano? Claro, ¿Tú tienes solamente una parte inmaterial, una parte invisible, o también tienes una parte visible material? claro, la parte, mira, las No, escrituras pero ordenan- es que te pregunté, no me respondiste. que te sea directo. Quiero que te sea Tú directo. puedes responder, sí, José, tengo una parte inmaterial y tengo una parte material. Tengo la parte inmaterial y la parte material. Ok, ahora yo te pregunto, si eso es verdad tocante a ti, que tú te consideras un cristiano verdadero, ¿por qué se lo niegas a la iglesia? La iglesia también tiene una parte inmaterial, una parte espiritual y tiene una parte material. En la parte material entra la estructura, entran las autoridades, entran las definiciones, entran los concilios, entran los ritos, entran los sacramentos. Vivimos en el planeta Tierra, no somos espíritus flotantes. Hay una diferencia. Ustedes tienen lo inmaterial y lo material, y yo tengo lo material y lo inmaterial también. El asunto es de cómo se administra lo material. En lo material, nosotros como organización, Pero la Asamblea de Dios, dijiste que nacieron en 1914, ¿no? Tú lo dijiste. claro, en 1914. Entonces, ¿cómo propones que en este caso creamos que lo que tú representas es la iglesia y es el magisterio, cuando por tu propia confesión nacieron en 1914, Gilberto? Porque, o sea, nosotros no creemos como ustedes que la historia es la que ha mantenido esa iglesia, solamente esa Pero iglesia. no creemos que la historia la mantuvo, creemos que el Espíritu Santo la ha mantenido. No, por eso, nosotros creemos que el Espíritu Santo inmaterial ha mantenido la iglesia inmaterial. Pero te estás contradiciendo. Acababas de decir que también aceptas que hay una parte material. Pero déjame terminar. La iglesia material ha ido creciendo. Creo que te está fallando el... Y esta iglesia, Perdón, querido, tu internet te estás frizando. disculpe. Bueno, te repito, nosotros creemos que el Espíritu Santo inmaterial ha sostenido la iglesia inmaterial, la cabeza de Cristo y sus organismos, que la iglesia material ha ido creciendo con la expansión del Evangelio, se han ido creando como Sardis estaba muerta y era parte de la iglesia, Sardis era un lugar diferente y tenía una administración diferente. Y se comprende porque No inclusive, comprendo yo. por eso no lo comprendes tú, pero lo comprendo yo porque analizo la escritura y es mi data. Es que siempre, cada vez que te hago una pregunta, te regresas a Sardis, pero yo no te pregunté de Sardis, te pregunté que cómo... Hablando de la iglesia. Sí, pero Sardis es algo, una localidad, una región. La iglesia comprende todo el cuerpo de Cristo. Es una localidad. Ah, ok. Entonces nos estás diciendo que las asambleas de Dios o los pentecostales serían un equivalente como una iglesia local o regional, como lo era Sardis, ¿es lo que estás diciendo? Sardis fue nombrada por Jesucristo la iglesia. Yo sé, pero ¿qué tiene que ver eso con el pentecostalismo? No entiendo. Eso tiene que ver con el pentecostalismo porque la iglesia dice que, o sea, para lo que el pentecostalismo cree de lo que es la iglesia. La iglesia es todos los creyentes que han creído en Jesucristo, su Señor y su Salvador,
son nacidos de Jesucristo. Sí, yo sé, pero no solo eso, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es mucho más que eso. Gilberto, sí, yo sé, pero es que tú solo te quedas en la parte espiritual, inmaterial, invisible. O sea, la iglesia, claro que tiene una parte espiritual, pero la iglesia vive en el planeta Tierra. Cuando yo te digo que es importante que consideres la historia, es porque esta iglesia existe en el tiempo y en el espacio. Y esta iglesia, en el tiempo y en el espacio que queda registrado en lo que llamamos historia, tiene una presencia real y concreta. Ha convocado concilios, tiene líderes, ha convocado concilios, ha escrito decretos, hay todo algo que es identificable. No es así como que algo espiritual, completamente espiritual, donde no lo puedes identificar. Y es lo que yo veo que tú batallas para entender, que no se trata... No estoy batallando para entender. ¿No? Porque yo estoy bien, ¿cómo te digo? Basado en lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la iglesia inmaterial, la cabeza de Cristo y los órganos de Jesucristo, y la iglesia material, que vendrían siendo las organizaciones en cada lugar, en cada crecimiento del cuerpo. Sí. El cuerpo inmaterial crece en las organizaciones materiales. Ahora te voy a decir por qué. La misma Iglesia Católica reconoce que en estas organizaciones y congregaciones hay elementos de la salvación. ¿Qué es la salvación? Sí, pero Gilberto, no me quiero brincar de tema. Es que no me quiero brincar, es que te estás brincando ya a otro tema. Yo quiero... Otro tema. Sí. No es otro tema. Pues no sé por qué te ríes, porque eso no fortalece tu postura, ¿no? Discúlpame, mira, es que estoy teniendo un momento tan bueno contigo en esta conversación, me gusta. Y en realidad me estoy gozando, ¿no? No es una risa, no pienses que en ningún momento, perdóname si piensas que yo estoy gozando. A mí no se me hizo una risa genuina, para serte sincero, no me pareció una risa muy genuina, muy sincera, que digamos. No, veo... Sí fue así, pero me estoy gozando contigo en la conversación. Más bien la vi como algo de nervios, más bien lo veo como una risa de nervios. No, para nada. Sí, yo así la veo, ¿no? Pero puede ser que tal vez no estoy apreciándolo bien. Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente, Gilberto. Vamos a dejar la puerta abierta, vamos a terminar bien en un buen tono, sin tener a que terminar abruptamente. Vamos a terminarlo bien. Vamos a dejar la puerta abierta y quizás, mira, creo que hay un chat aquí interno, por interno. Te voy a pasar mi número de WhatsApp, así nos organizamos. Solo tengo el celular ahora mismo, no, mi computadora no está... No te preocupes, yo lo voy a poner y tú vas a ver que te va a poner ahí como un puntito rojo, creo. Mira, ahí lo envié. Ok, listo, déjame anotarlo. Ese es mi número de WhatsApp y podemos, detrás de escenas podemos charlar y podemos organizar algo, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias a ti. Por haberme permitido compartir contigo y tu audiencia. Gracias, que tengas un buen día. Dios te bendiga. Hasta luego, Gilberto.